La historia comienza en una habitación oscura de alta tecnología en las profundidades de la sede del Consejo Galáctico, donde un grupo de líderes alienígenas se sienta alrededor de una mesa enorme discutiendo su próximo gran movimiento. La habitación está llena de una mezcla de especies alienígenas, cada una representando una parte diferente de la galaxia. En un extremo está el comandante Selar, un alienígena reptiliano alto que parece un líder curtido en la batalla. Sus ojos se estrechan mientras escanea el mapa holográfico de la galaxia que se muestra ante ellos. El objetivo es la Tierra, un pequeño planeta aparentemente insignificante en las regiones exteriores de la galaxia. Sin embargo, el Consejo Galáctico lo ve como una amenaza potencial. Los miembros del Consejo a su alrededor están ocupados discutiendo sobre los humanos, a quienes ven como primitivos e insignificantes en comparación con el poder de su imperio. La mayoría de los líderes alienígenas se burlan abiertamente de la tecnología de la Tierra y se ríen de lo atrasados y raros que son los humanos. El punto principal de su ridículo son las naves de guerra de la Tierra. Les resulta extraño y ridículo que las naves humanas tengan números enteros exhibidos prominentemente en sus costados. Para los extraterrestres, parece absurdo, lo ven como una simple tradición obsoleta, algo sin sentido para sus avanzados y altamente estructurados. Sociedad, esta es tu idea de una flota militar. Un líder alienígena comandante alto dice con una risa sarcástica, números enteros, como si eso fuera a intimidar a alguien. Es solo una tradición tonta que muestra su absoluta debilidad. Los otros líderes alienígenas se ríen al mismo tiempo que están de acuerdo con el tono despectivo. Siller, sin embargo, no se ríe, los está observando de cerca, su mirada aguda fija en un holograma de la Tierra. A pesar de las burlas, él sabe algo que los demás no hay algo sobre la Tierra que no le sienta bien. Los humanos pueden parecer débiles, pero Sier siente que hay más debajo de la superficie, algo oculto, algo suficientemente peligroso. Con las bromas, Sier interrumpe, su voz severo y autoritario: estamos aquí para discutir la estrategia, no para reírse de sus tradiciones. No tenemos tiempo para esto. La Tierra debe ser tomada y se hará. Rápidamente preparen la flota, nos movemos ahora. La decisión de Sier es definitiva y los miembros del Consejo guardan silencio. Emite órdenes para que su enorme flota ponga rumbo a la Tierra, completamente seguro de que él y sus fuerzas aplastarán a los humanos sin mucho esfuerzo. En su mente, los números enteros en las naves humanas no son más que un broma. No tienen ningún valor táctico, ninguna importancia. Pero cuando la reunión termina y los miembros del Consejo se dispersan, el asistente de Vex, Sier, emite una advertencia. La voz de Vex es tranquila pero seria. Comandante Selar, he analizado los patrones de defensa. Humanos, hay anomalías en su estrategia militar. Sugiero precaución. Sier quita la preocupación de los ojos con un gesto despectivo de su mano. Te preocupas demasiado. Los humanos, Vex, no son nada comparados con nosotros. Sus números completos no significan nada a pesar de la confianza de Sier. Una pequeña duda comienza a crecer en su mente. Algo anda mal, pero no puede identificarlo. Poco sabe él. Los humanos tienen un secreto, uno que ha estado escondido a plena vista, esperando el momento adecuado para atacar. Escena 2. El primer encuentro de Sier. La flota llega a la órbita de la Tierra, y mientras se preparan para el primer asalto, algo llama la atención de uno de sus oficiales. Son las naves de guerra humanas, enormes naves oscuras que flotan en el vacío del espacio, y allí, claramente visibles en el casco de cada nave, están los números grandes, en negrita e inconfundibles. Es el mismo sistema de numeración del salón que había causado tanta burla durante la reunión del Consejo. Los ojos de Sier se estrechan mientras mira las naves a través de su pantalla de comando. No puede evitar sentir una sensación de incredulidad, porque los humanos mostrarían una tradición tan extraña en un momento tan crucial. Estos números, porque son tan prominentes, porque no los ocultan como lo hacen los demás. Pero Sier rápidamente descarta estos pensamientos. Ya ha decidido que los humanos están por debajo de él. Creen que esos números nos intimidarán. Sier murmura en voz baja sus garras. Agarrando los apoyabrazos de su silla de mando, se gira hacia sus oficiales. Prepárense para atacar, les mostraremos cómo es el verdadero poder. Se da la orden y Sier Fleet enciende sus armas preparándose para un ataque devastador en la Tierra. Lanzan su primera ola de misiles y explosiones de energía en la flota humana, esperando una victoria fácil. Después de todo, los humanos son primitivos, su tecnología anticuada. ¿Qué pueden hacer los números enteros y las tradiciones extrañas contra una fuerza abrumadora como la suya? Pero cuando el primer misil se acerca a una de las naves humanas, sucede algo extraordinario. La nave parece brillar y de repente desaparece de la vista. Sier parpadea confundido. ¿Qué acaba de pasar?
Se dispara otro misil y de nuevo desaparece una nave humana. Esta vez los oficiales de Siller entran en pánico, buscan rápidamente la nave, pero se ha ido. Es como si nunca hubiera estado allí, informa Siller. Ladra a sus oficiales, se apresuran a encontrar respuestas, pero nada tiene sentido. Las naves están desapareciendo en el aire sin dejar rastro. Señor, estamos detectando algo. Dispositivos de camuflaje. Las naves están usando algún tipo de tecnología avanzada. Uno de los oficiales informa, pero ¿cómo están haciendo esto? Siller mira la pantalla, un nudo de inquietud creciendo en su estómago. Esto no se suponía que sucediera. Se suponía que los humanos eran blancos fáciles, pero ahora están usando algún tipo de tecnología que su flota no tuvo en cuenta. La confusión crece a medida que la flota de Siller continúa disparando contra las naves humanas. Los humanos reaparecen de la nada y contraatacan con una precisión devastadora. Los humanos no corren, contraatacan y lo hacen con un nivel de habilidad y capacidad tecnológica que Siller no esperaba. Entonces, la voz de Capitán Tanner, el comandante de la flota humana, corta el canal de comunicaciones. Su voz es tranquila, confiada y completamente imperturbable por el caos que lo rodea. Acabas de caer en una trampa, Siller. El corazón de Siller da un vuelco. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pudieron los humanos anticipar cada uno de sus movimientos? Y justo cuando las palabras salen de la boca de Tanner, la trampa entra en acción. Los números en la nave humana se iluminan de repente y con eso, toda la flota humana desaparece solo para reaparecer en nuevas posiciones. La flota alienígena está atrapada en un laberinto mortal de objetivos que cambian rápidamente y cada nave tiene que adivinar de dónde vendrá el próximo ataque. La flota de Siller está completamente desorientada. Las naves humanas parecen estar en todas partes a la vez, atacando con precisión y una potencia de fuego devastadora. La batalla acaba de comenzar, pero está claro que las cosas no van como le había planeado. Su mente se acelera mientras intenta averiguar qué está sucediendo, pero es demasiado tarde. El arma oculta de los humanos, sea lo que sea, ya ha cambiado las tornas. Los extraterrestres ahora son los que están a la defensiva y Siller se da cuenta con creciente horror de que ha subestimado a los humanos de formas que nunca imaginó. La flota de Siller acababa de desatar un ataque a gran escala contra la flota humana y estaba seguro de que terminaría rápidamente. Sus naves lanzaron misiles, dispararon poderosos rayos de energía y se prepararon para diezmar a los humanos con una fuerza abrumadora. La flota alienígena con su tecnología superior estaba lista para una victoria rápida. Sin embargo, Siller había subestimado a los humanos de una manera que nunca podría haber imaginado. La primera ola de misiles se dirigió hacia las naves humanas. Hicieron algo inesperado. En lugar de ser destruidas o incluso recibir daño, las naves humanas esquivaron con una agilidad increíble. No se movieron. Parecían anticipar los misiles que zigzagueaban por el espacio como si bailaran alrededor de las explosiones. La flota alienígena se sorprendió. Estos humanos no eran tan débiles como parecían. Sus naves no eran solo naves de guerra ordinarias. Eran mucho más avanzadas de lo que Siller había pensado. Los oficiales de Siller se apresuraron a comprender qué estaba sucediendo. Sus sensores no podían rastrear las naves humanas y lo único que podían ver era el destello ocasional de luz mientras las naves humanas desaparecían de la vista y reaparecían en una posición diferente. Algo estaba mal y todo estaba sucediendo demasiado rápido para que lo procesaran. Entonces sucedió lo inesperado. Un repentino estallido de energía atravesó la flota alienígena mientras una serie de bombardeos orbitales llovían desde las naves humanas. El bombardeo fue tan poderoso y preciso que tomó a los alienígenas completamente desprevenidos. Los misiles no se parecían a nada que Siller hubiera anticipado mientras las explosiones destrozaban en naves alienígenas. Se hizo evidente que los humanos tenían algo escondido, un arma que había mantenido en secreto hasta ahora. El asistente ocular de Siller, Vex, emitió de inmediato una advertencia. Comandante, sus sistemas de armas están vinculados a sus números de Hall. El bombardeo es demasiado para nuestras defensas. El corazón de Siller se aceleró mientras veía a su flota siendo devastada. Sus defensas, los sistemas normalmente capaces de resistir ataques poderosos, estaban fallando. Los escudos parpadearon y secciones enteras de naves explotaron en brillantes destellos de luz. Era un caos. Las naves de Siller no estaban equipadas para manejar este tipo de ataque repentino y devastador. ¿Qué está pasando? Siller exigió qué tipo de tecnología es esta, pero la respuesta llegó demasiado tarde. Las naves humanas aparentemente en todas partes comenzaron a desaparecer y reaparecer con una precisión espeluznante. Estaban usando tecnología de camuflaje, pero no cualquier camuflaje. Estaba vinculado directamente a los números de agujero en las naves.
El número de agujero de cada nave era un código que activaba un dispositivo de camuflaje, haciendo que la flota humana pareciera mucho más grande y numerosa de lo que realmente era. Los números completos no eran solo una extraña tradición, eran la clave para una estrategia de batalla devastadoramente efectiva. El número de hull de cada nave funcionó como un identificador único que activaba sistemas de camuflaje que hacían imposible que la flota de Siller rastreara las naves humanas cuando las naves humanas reaparecieron de la nada. Los alienígenas se sumieron en la confusión. Era como si estuvieran luchando contra una flota que ni siquiera existía. Siller intentó dar órdenes, pero su voz tembló de frustración. Todas las naves disparen a discreción. No los dejen escapar de nuevo. Pero ya era demasiado tarde. Las naves humanas estaban por todas partes atacando desde todas las direcciones. No necesitaban superar en número la flota de Siller. Tenían algo mucho más poderoso, sorpresa y un arma que los alienígenas no podían anticipar. Las naves de Siller estaban siendo destruidas a un ritmo alarmante. Explosiones masivas atravesaron la flota alienígena cuando las naves humanas dispararon poderosos. Láseres se cortaron escudos y armaduras como si fueran de papel. La otrora poderosa flota del Consejo Galáctico ahora estaba en retirada y Siller no tenía idea de cómo detener el ataque mientras la batalla continuaba. La desesperación de Siller creció. Ordenó un asalto a gran escala arrojando todo lo que su flota tenía contra las naves humanas. Eran más inteligentes, más rápidos y más ágiles que él. Había pensado que no solo estaban corriendo, estaban contraatacando con fuerza implacable cada vez que una de las naves de Siller intentaba disparar. Las naves humanas usaban todos sus dispositivos de camuflaje activados para desaparecer y reaparecer en otro lugar atacando desde un ángulo completamente diferente. Siller apretó los puños con frustración. ¿Qué clase de truco es este?, pensó. ¿Cómo están haciendo esto? Los robots y drones de la flota alienígena se lanzaron a la acción, pero ni siquiera ellos pudieron seguir el ritmo. Las naves humanas usando cañones láser avanzados eliminaron a los drones con precisión letal. Uno por uno, las naves Siller cayeron. Sus agujeros se abrieron y se desintegraron en el espacio. El campo de batalla se volvió caótico, tormenta de fuego y escombros. Las naves humanas, a pesar de ser superadas en número, lucharon con una ferocidad y determinación que nadie, y menos aún Siller, podría haber predicho. En medio del caos, el sonido del fuego blaster y el chirrido de las naves moribundas llenaron el vacío del espacio. Los humanos no solo se defendían, estaban desmantelando toda la flota alienígena. Una nave a la vez. El sonido de las explosiones reverberaba en todo el campo de batalla mientras secciones enteras de naves de guerra alienígenas eran destrozadas por el implacable asalto humano. El corazón de Siller se hundió al ver cómo la fuerza de su flota se desmoronaba bajo el peso del contraataque humano a medida que la batalla avanzaba. La flota de Siller fue empujada a la retirada. Las naves que una vez parecieron indestructibles ahora estaban siendo destrozadas. Los sistemas de IA de su flota, los mismos sistemas que una vez fueron la envidia de la galaxia, ahora apenas funcionaban. Los humanos estaban usando sus números completos no solo para ocultar sus verdaderos números, sino para activar sus sistemas de camuflaje y armas en perfecta sincronización. Cada movimiento que hacía Siller parecía ser anticipado, contrarrestado y superado en maniobras en medio del caos. Los ojos de Siller volvieron al mapa holográfico del campo de batalla. Las naves humanas no solo estaban peleando, estaban superando a toda su flota. Cada nueva táctica que Sara intentaba era rápidamente neutralizada por la asombrosa capacidad de adaptación de los humanos. Era como luchar contra un enemigo que conocía cada movimiento incluso antes de hacerlo. La frustración se convirtió en pánico. Las naves humanas han vuelto como sombras en el vacío, imposibles de rastrear, impredecibles y abrumadoramente eficientes. Sia podía sentir la pérdida de su flota en cada sistema fallido, cada canal de comunicación roto. Su agarre se apretó en la silla de mando. Retroceder por completo. Retirada, gritó, dándose cuenta demasiado tarde de que había subestimado el poder de la Tierra escondido detrás de algo tan simple como los miembros del salón. La batalla continuó y la flota de Siller, aunque todavía poderosa, estaba comenzando a mostrar signos de donde, a pesar de su superioridad tecnológica, los alienígenas habían cometido un error de cálculo crítico. Pensaron que los humanos eran primitivos, demasiado débiles para representar una amenaza real para el vasto poder del Consejo Galáctico, pero a medida que se desarrollaba la batalla, Siller comenzó a darse cuenta. Cuán equivocado estaba. La primera grieta en su confianza llegó cuando vio una de sus naves finalmente derribar una nave humana. Fue una gran victoria. Al menos eso fue lo que Siller pensó.
Las armas de la nave alienígena habían destrozado el salón de la nave humana y los restos flotaron en el espacio dejando un rastro de escombros detrás. Los ojos de Siller escanearon los escombros esperando ver los restos típicos de una nave de guerra destruida. En cambio, algo llamó su atención en medio de los restos, la marca inconfundible del miembro del salón. Acto 79. La frente de Siller se frunció en confusión. ¿Qué tenía de especial este miembro del salón? Había visto números enteros de humanos en cada nave, pero los había descartado como nada más que una tradición peculiar, una forma en que los humanos marcan sus naves, pero X-79 algo en eso se sentía diferente. Sus sospechas se confirmaron cuando notó una débil señal proveniente de los restos. No era una llamada de socorro ni una simple transmisión de datos, era algo mucho más significativo. Los sistemas de armas de su nave insignia se apagaron de repente y todas las armas se desactivaron. Toda la flota pareció ralentizarse como si una fuerza invisible había interrumpido su impulso. El comandante Vex, su asistente de IA, gritó: «Las armas de las naves insignia están desconectadas. Nos ha alcanzado un pulso EMP». El corazón de Siller se hundió. No podía ser. ¿Cómo habían logrado los humanos desactivar los sistemas de armas más importantes de esta flota con un solo disparo? Había descartado los números de sala como nada más que decoración, pero ahora se daba cuenta de que había mucho más que eso. Entonces, la voz del capitán Tanner, el comandante de la flota humana, resonó a través del sistema de comunicaciones. Estaba claro que Tanner, de alguna manera, había pirateado los canales de comunicación de la flota alienígena. ¿Crees que has ganado? Siller. La voz del capitán Tanner era tranquila, pero tenía un tono de tranquila confianza. Los números de sala son más que simples identificaciones. Siller, hay una señal, un arma, un mensaje y tú solo. Caímos directo en nuestra trampa. La mente de Siller corría mientras procesaba lo que Tanner decía. Los números de pasillo que había ridiculizado antes no eran simples etiquetas, eran armas en sí mismas. Cada número de pasillo era un código único que activaba contramedidas específicas. En el caso de X-79 había disparado un pulso EMP desactivando el sistema clave en las naves alienígenas. Otros números pronto se daría cuenta activaban dispositivos de camuflaje, otros lanzaban misiles devastadores y algunos incluso tenían el poder de interrumpir las comunicaciones o sabotear otros sistemas de la nave. Estaba claro ahora, los humanos habían estado planeando esto todo el tiempo, sabían exactamente cómo usar a los miembros del salón de su nave como arma. Lo que Siller había creído que era una tradición trivial era de hecho una ventaja estratégica, una que había cambiado el rumbo de la batalla. La revelación dejó a Sar conmocionado. Había cometido un grave error al subestimar a los humanos. Los había pensado primitivos y atrasados, pero su ingenio y adaptabilidad le habían demostrado que estaba equivocado. Los humanos habían tomado la cosa más simple, sus miembros del salón, y lo habían convertido en un arma devastadora. Habían usado su creatividad para combinar tácticas de guerra de la vieja escuela con tecnología futurista, creando una estrategia que el alienígena Flick no estaba preparado para nada. Para la batalla continuó, pero el tono había cambiado. Lo que había comenzado como un conflicto unilateral ahora era una lucha brutal por la supervivencia. La flota de Soder luchaba por mantenerse al día con las tácticas poco convencionales de los humanos, a pesar de la brecha tecnológica entre los dos bandos. Los humanos tenían una ventaja única: su capacidad para mezclar lo antiguo y lo nuevo. Sar aún se recuperaba de la revelación sobre los números del salón. Ordenó a su flota que tomara represalias, pero no importaba lo que intentara, los humanos siempre iban un paso por delante. La batalla había pasado del combate espacial de largo alcance a combate cuerpo a cuerpo. Las naves alienígenas, que una vez tuvieron la ventaja en potencia de fuego y tecnología, ahora estaban siendo abrumadas por el ingenio humano. Los humanos habían traído algo inesperado a la lucha: una serie de robots y drones que trabajaban en perfecta armonía. Estos guerreros mecánicos no se parecían a nada que Siller hubiera visto antes. No solo se usaban para apoyo, eran una parte integral de la estrategia de batalla humana. Los robots y drones se movían con una velocidad increíble, atacando naves de mando alienígenas y desactivando sus armas con precisión milimétrica. Era una vista brutal. Las naves alienígenas, que se suponía que debían ser invencibles, ahora luchaban por sus vidas contra un enemigo que una vez habían descartado como débil. Las máquinas humanas pululaban sobre las naves de guerra alienígenas, atacando desde todos los ángulos. Rayos láser atraviesan el espacio mientras los robots disparaban a los agujeros alienígenas, mientras los drones esquivaban y se movían evitando el fuego enemigo con asombrosa agilidad. Sara observó con horror cómo las naves de mando de su flota estaban rodeadas. Los oficiales alienígenas,
Una vez tan confiados en su tecnología superior, ahora estaban indefensos. Los humanos, robots y drones se infiltraron en sus naves cortando el suministro de energía, destruyendo los canales de comunicación y provocando fallas en todo el sistema. Los alienígenas no tuvieron más remedio que abandonar sus naves de mando que ahora estaban deshabilitadas y a la deriva sin rumbo en el espacio. Siller apretó los puños con frustración. Había subestimado a los humanos durante demasiado tiempo. Su tecnología avanzada mezclada con su ingenio y pura determinación había creado una fuerza de combate diferente a todo lo que había encontrado. Pensó que sus números completos eran solo una extraña tradición, pero ahora los veía como la clave de su estrategia. Los humanos habían convertido algo tan simple como un número en un arma, y esa arma estaba destrozando su flota, mientras los robots y drones continuaban a abrumar a las naves alienígenas. Los humanos ganaron la ventaja. La flota alienígena, una vez tan confiada en su superioridad, ahora estaba en plena retirada. Las naves Siller estaban desintegrando sus sistemas defensivos. En caos, sus armas inútiles. Los humanos habían demostrado que a veces la inteligencia y la estrategia eran más importantes que la potencia de fuego bruta. La voz de Capitán Tanner llegó a través del sistema de comunicaciones. Una vez más deberías haber escuchado la advertencia. Siller, no solo estamos los humanos, somos supervivientes. Sabemos cómo adaptarnos y sabemos cómo luchar. El rostro de Siller estaba pálido de incredulidad. Había estado tan seguro de su victoria, tan seguro de que la tecnología avanzada de su flota aplastaría a los humanos, pero ahora entendía que los humanos tenían algo que el Consejo Galáctico nunca podría replicar: una voluntad indomable de sobrevivir y la capacidad de convertir incluso las cosas más ordinarias en armas de guerra. Cuando lo último de su fleet fue destruido, Siller se dio cuenta de la dura verdad. Los humanos no eran los débiles por los que había luchado para que fueran. Eran guerreros y en esta batalla habían demostrado su superioridad, no a través de la fuerza bruta, sino a través del ingenio, la estrategia y el poder inesperado de los miembros de su salón. El Consejo Galáctico los había subestimado y ahora pagarían el precio. La batalla continuó con explosiones y láseres que iluminaban la vasta extensión del espacio, pero debajo del caos de la guerra había una historia más profunda y personal que se desarrollaba, una historia que resonaría profundamente en cada soldado humano que luchaba para proteger la Tierra en medio de las luces intermitentes y las alarmas estridentes. Bonner, un soldado experimentado a bordo de una de las naves humanas, se mantuvo erguido observando cómo la flota alienígena continuaba avanzando. Su nave, la USS Resolute, estaba rodeada por el enemigo y a pesar de las sorprendentes tácticas humanas, lo superaban en número. Los números completos ya habían asestado algunos golpes devastadores a las fuerzas alienígenas, pero ahora era el momento del movimiento final más peligroso. Bonner sabía que la siguiente fase del plan, la bomba MP, era su mejor oportunidad para deshabilitar por completo la flota alienígena. El arma oculta en lo profundo de los sistemas de la nave podría cambiar el rumbo de la batalla si funcionaba. Era una apuesta, un movimiento arriesgado que requeriría precisión absoluta, y solo había una persona que podía asegurarse de que tuviera éxito. Bonner se volvió hacia su equipo. Su rostro tenía una determinación sombría. Habían llegado tan lejos y ya se habían perdido tantas vidas. Podía ver la preocupación en sus ojos, pero no había tiempo para dudar mientras las naves de guerra alienígenas continuaban su barrera. Bonner tomó una decisión. «Lo haré», Bonner dijo con voz tranquila. «Pero Resolute, activaré el MP. Necesita sacar al resto del equipo de aquí». Los miembros de su equipo protestaron, pero Bonner ya había tomado una decisión. En su mente esta misión nunca había sido sobre un solo soldado. Se trataba de salvar a la humanidad, y a veces eso significaba hacer el máximo sacrificio. El destino de la flota humana descansaba sobre sus hombros y no iba a dejar que su equipo fallara. Con una última mirada a sus camaradas, Bonner caminó hacia el núcleo de la nave donde se almacenaba la bomba EMP. Su mano tembló ligeramente cuando ingresó el código de seguridad. Activando el dispositivo, el EMP enviaría una poderosa onda de choque que podría deshabilitar cada nave alienígena dentro del alcance, pero para que funcionara Bonner tuvo que quedarse atrás. La explosión destruiría todo en su radio, y él sería atrapada en la explosión. Cuando inició la cuenta regresiva, Bonner sintió una profunda sensación de resolución. El temporizador de cuenta regresiva parpadeó. Su nave estaba en las líneas del frente del ataque y las naves alienígenas se acercaban rápidamente. El corazón de Bonner se aceleró sabiendo que en solo unos momentos estaría entregando su vida por el bien común. 10 segundos, entonó la computadora de la nave. Bonner cerró los ojos por un breve momento recordando su familia, su esposa, sus hijos y la vida por la que luchó. Luego, con un último suspiro profundo, presionó el botón. La bomba MP explotó con una intensidad que sacudió el tejido mismo del espacio.
La onda expansiva atravesó la flota alienígena desactivando sus armas, comunicaciones y sistemas de chips. Las naves de guerra alienígenas se congelaron en medio del espacio. Sus sistemas de armas se apagaron y sus motores se silenciaron. Los humanos habían ganado, pero a un costo tremendo. El sacrificio de Bonner no fue en vano, pero dejó un gran peso sobre los hombros de los que habían luchado a su lado mientras su nave era consumida en la explosión. Sus compañeros de equipo observaron impotentes e incapaces de detenerla después de la explosión. Una sensación de silencio sombrío llenó los canales de comunicación. La flota humana había cambiado el rumbo de la batalla, pero habían perdido a uno de los suyos, Bonner. La muerte de Bonner no fue una victoria. Fue un recordatorio de los sacrificios necesarios para proteger a la humanidad y asegurar su supervivencia en esta vasta e implacable galaxia. Los miembros de su equipo lo lloraron. Sus corazones estaban pesados por el dolor. La pérdida de su camarada pesó mucho en todos, pero también fortaleció su determinación. El sacrificio de Bonner no había sido en vano. La bomba MP había paralizado la flota alienígena y ahora los humanos podían avanzar con su estrategia, derribando las naves alienígenas restantes una por una. Fue un punto de inflexión, un momento de triunfo mezclado con el dolor de la pérdida. La batalla estaba lejos de terminar. Pero la flota humana ahora tenía la ventaja con el pulso MP, dejando la flota alienígena casi impotente. Los humanos avanzaron con una estrategia y precisión implacables. Las naves alienígenas que alguna vez confiaron tanto en su superioridad ahora luchaban por mantenerse a flote frente al ataque humano. La nave insignia de Siller, una vez que el orgullo de la flota alienígena fue gravemente dañado. Los humanos la habían atacado implacablemente usando todas las armas y recursos disponibles para atravesar las defensas alienígenas. Las naves de guerra alienígenas se estaban desmoronando una por una mientras los humanos continuaban su asalto. No más retirada para Siller. Podía ver el final de su flota acercándose. Los humanos presionaron hacia adelante aprovechando cada apertura, explotando cada debilidad en las naves alienígenas. El combate cuerpo a cuerpo era intenso, con naves humanas entrando y saliendo de las líneas enemigas, participando en batallas espaciales cuerpo a cuerpo con drones alienígenas y robots. Los láseres volaron, los misiles explotaron y los robots lucharon valientemente para proteger a las fuerzas humanas de los drones alienígenas. La narración visual era impresionante. Explosiones iluminando la oscura extensión del espacio, el destello de los láseres cortando la oscuridad y el impacto devastador de los golpes directos cuando las naves alienígenas fueron destruidas. En espectaculares ráfagas de fuego y metal, las naves humanas, una vez superadas en número y capacidad, ahora eran las que causaban el daño. No eran solo las armas las que marcaban la diferencia. Era el espíritu humano. Las fuerzas alienígenas habían subestimado la humanidad creyendo que eran débiles, primitivos e incapaces de montar una defensa tan agresiva. Pero estaban equivocados. Los humanos no solo se habían defendido, se habían adaptado usando tácticas inteligentes, ingenio tecnológico y pura determinación para abrumar al enemigo superior. Los alienígenas ahora eran luchando por defenderse. Su una vez poderosa flota se redujo al caos. La nave insignia de Siller ya no podía controlar la batalla y sus fuerzas estaban en plena retirada. Los humanos, con el sacrificio de Bonner impulsándolos hacia adelante, habían cambiado el rumbo por completo. La flota alienígena, una vez orgullosa, ahora era un remanente destrozado que se retiraba a la inmensidad del espacio. Los humanos habían ganado, pero el costo había sido inmenso. La muerte de Bonner sería para siempre parte del legado humano, un símbolo de los sacrificios hechos en nombre de la supervivencia y la victoria cuando la última de las naves alienígenas desapareció a la distancia. El capitán Tanner se dirigió a su tripulación, su voz cargada de emoción pero también de orgullo. «Lo hicimos», dijo en voz baja. «Pero nunca olvidaremos el precio que pagamos para llegar aquí. El sacrificio de Bonner nos salvó a todos. Asegurémonos de honrarlo terminando lo que comenzó y así, con la flota alienígena vencida y la seguridad de la Tierra asegurada, los humanos sabían que su victoria no era solo un triunfo militar. Era un testimonio de su resistencia, su fuerza y su voluntad inquebrantable de sobrevivir. El sacrificio de un héroe había cambiado el rumbo de la batalla y al final fue la humanidad la que emergió victoriosa. La guerra entre la humanidad y los invasores alienígenas se prolongó durante lo que pareció una eternidad, pero la confrontación final ahora estaba cerca. Siller, el comandante alienígena que una vez creyó que sus fuerzas eran imparables, estaba a punto de enfrentar la ira total de la flota humana. Su una vez orgullosa armada, que había aplastado innumerables civilizaciones a su paso, ahora estaba acorralada y abrumada por las fuerzas humanas. La flota de Siller había sido golpeada, pero estaba decidido a hacer una última resistencia desde su nave insignia.
Siller observó a la flota humana avanzar. Sus naves cortando el espacio con esa precisión quirúrgica. Los humanos, a pesar de su desventaja tecnológica, habían burlado y maniobrado sus fuerzas en cada paso. Su dependencia de sistemas de IA vinculados a los números enteros de sus naves había sido un cambio de juego. Los números de pasillo no eran solo códigos, eran llaves que desbloqueaban poderes devastadores dentro de la flota humana, permitiéndoles eludir las defensas alienígenas y sus naves avanzadas. Los humanos habían logrado crear una red de cazas impulsados que usaban los números enteros para anticipar cada movimiento que hacían los alienígenas, y ahora Siller sabía que su tiempo se estaba acabando. La desesperación de Siller creció, ordenó a sus naves restantes que formaran un perímetro defensivo alrededor de su nave insignia y activó todos los sistemas de armas que le quedaban. El ojo de la flota alienígena, que una vez pareció tan invencible, ahora estaba luchando por mantenerse al día. Con la implacable estrategia humana, la batalla había llegado a su apogeo. La humanidad estaba luchando no solo por la supervivencia, sino por el futuro de la galaxia misma. El espacio sobre ellos estalló en violencia. Misiles láseres y cañones de plasma llenaron el vacío. Las naves humanas se zambulleron dentro y fuera de las defensas alienígenas, usando sus tácticas impulsadas por los ojos para explotar cada debilidad. Las naves alienígenas tomó represalias con la fuerza, lanzando devastadores bombardeos orbitales que destrozaron flotas enteras de naves de guerra humanas. Pero los humanos, impulsados por el recuerdo de sus camaradas caídos y la voluntad de proteger la Tierra, se negaron a retroceder mientras la batalla continuaba. Los soldados humanos lucharon valientemente en cada rincón de la galaxia. Había héroes en la Tierra y en el espacio, soldados que enfrentaron probabilidades imposibles pero continuaron luchando con un coraje inquebrantable. Naves de combate controladas por sistemas de IA que podían pensar más rápido que cualquier piloto humano, se lanzaron a través del espacio como enjambres de bestias, abrumando a las fuerzas alienígenas. Los humanos habían aprendido de sus enemigos, se adaptaron y convirtieron las fortalezas alienígenas en debilidades. Una nave, el Fénix, liderada por el capitán Tanner, encabezó el asalto final. Tanner había visto los horrores de la guerra, las innumerables vidas perdidas y los sacrificios hechos. Había visto morir a sus propios amigos, pero nunca había perdido la fe en la capacidad de la humanidad para elevarse. Con los sistemas de IA ahora completamente integrados en el control de su flota, las fuerzas de Tanner estaban más coordinadas y letales que nunca. No solo lucharon, superaron a los alienígenas. Los humanos ahora no solo estaban luchando la flota de Siller, pero también estaban llevando la lucha al corazón mismo de la máquina alienígena. Cuando el capitán Tanner se acercó a la nave insignia de Siller, dio la orden de activar su ataque final. Las naves humanas lanzaron un asalto coordinado, misiles, láseres y ráfagas MP-Bur, todos disparados al unísono. Fue un golpe perfecto dirigido al corazón de la nave alienígena. La una vez poderosa nave insignia comenzó a gemir bajo la presión. Sus sistemas fallaron uno por uno. La IA de Siller, la misma inteligencia que una vez fue su ventaja, ahora luchaba por mantener el control sobre los sistemas de la nave. Las manos de Siller apretaron la consola de comando. Sus ojos ardían de rabia e incredulidad. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Su flota, su mayor creación, se estaba desmoronando, destruida por la misma especie que una vez había subestimado. En un acto final de desafío, Siller activó la secuencia de autodestrucción de su nave con la intención de llevarse consigo a tantos humanos como fuera posible, pero ya era demasiado tarde. El capitán Tanner había anticipado el movimiento usando los sistemas de IA vinculados a los miembros de su salón. Las naves humanas hicieron un ajuste de último minuto interceptando la señal de autodestrucción y sobre los sistemas de la nave insignia alienígena. La nave insignia, una vez un símbolo del dominio del imperio alienígena, se derrumbó bajo el asalto. La flota alienígena fue destrozada, sus naves cayeron una a una inutilizadas y destruidas por el implacable asalto humano. Siller, rodeado por los restos de su nave insignia, miró fijamente las naves humanas que se aproximaban. Sus ojos se llenaron de frustración e incredulidad. Como su última esperanza, su flota fue borrada de la existencia. No quedaba nada. Había luchado por la superioridad de su especie, pero ahora, frente al ingenio y la unidad humano, se dio cuenta de la verdad demasiado tarde. A través de los restos, la voz del capitán Tanner llegó a través de las líneas de comunicación tranquilas pero llenas del peso de la batalla. Siller dijo que nos subestimaste. No somos solo sobrevivientes, somos una fuerza que no puede ser derrotada sin importar las probabilidades. La humanidad nunca retrocederá. Las últimas palabras de Siller transmitidas a toda la flota humana estaban llenas de ira y un profundo sentimiento de arrepentimiento. Nunca subestimes a los humanos.
Pensamos que eran débiles, pero son la mayor amenaza de la galaxia. Cuando su voz se desvaneció, la última de las naves alienígenas explotó en una enorme bola de fuego, marcando el final del reinado de terror de Ciel. La batalla había terminado y los humanos habían emergido victoriosos. Las secuelas de la batalla fueron agridulces. Los humanos habían ganado, pero el costo de la victoria había sido alto. La pérdida de sus camaradas, especialmente aquellos como Boone, cuyo heroico sacrificio había cambiado el rumbo de la guerra, pesó mucho en los corazones de cada soldado. La flota humana, aunque victoriosa, lamentó las vidas perdidas en la lucha por la libertad. Fue una victoria nacida del sacrificio, y el espíritu humano había sido probado hasta sus límites. El Consejo Galáctico, una vez tan seguro de su superioridad, había sido puesto de rodillas por la misma especie que habían despreciado. La humanidad, la desvalida, había demostrado al universo que su creatividad y genio táctico de unidad eran fuerzas que no podían ignorarse. La máquina de guerra alienígena controlada por IA había sido derrotada y la humanidad había demostrado que eran más que solo sobrevivientes. Eran la nueva fuerza a tener en cuenta en la galaxia. Mientras la flota humana celebraba su duramente ganada victoria, lo hicieron con un sentido de orgullo y determinación. Habían luchado no solo por la supervivencia, sino por el futuro de cada raza pacífica en la galaxia. Se habían enfrentado a la tiranía y la opresión y habían salido victoriosos. La lucha había sido larga y costosa, pero la humanidad había demostrado que incluso los mayores enemigos podían ser derrotados a través del sacrificio de la unidad y una resolución inquebrantable. El capitán Tanner estaba de pie en el puente del USS Lot mirando los escombros de la flota alienígena. Su corazón estaba pesado con el conocimiento de todo lo que habían perdido, pero también sabía que la batalla había valido la pena. La guerra había terminado, y la humanidad había ganado. La galaxia una vez más estaba a salvo, pero la victoria vino con una lección. Nunca subestimes a la humanidad. No eran solo una especie luchando por sobrevivir, eran una fuerza que podía cambiar el curso de la galaxia misma. La guerra había terminado. La galaxia, una vez más, sintió el peso de la paz asentándose. En los restos de la flota alienígena flotaba en el espacio un testimonio de poder y la perseverancia de la humanidad. El capitán Tanner, el héroe que había liderado el asalto final, estaba de pie en el puente del USS Lot mirando hacia la vasta extensión de estrellas. La galaxia había cambiado para siempre, pero para la humanidad el verdadero viaje apenas comenzaba. Después de la destrucción de la flota alienígena, la humanidad comenzó el lento proceso de reconstrucción. La guerra les había pasado factura, pero habían emergido victoriosos. El daño a sus planetas, sus naves y su gente era innegable, pero la voluntad de reconstruir era más fuerte que nunca. La Tierra no solo se estaba recuperando, estaba prosperando. La humanidad había demostrado su fuerza en la batalla, pero ahora era el momento de mostrar su fuerza en la unidad, en la resiliencia y en el progreso. El lugar de la humanidad en la galaxia había sido alterado. Ya no eran vistos como débiles o insignificantes, se habían ganado el respeto e incluso el miedo de las otras razas. La galaxia había visto como los humanos, una vez indefensos, luchaban contra una fuerza mucho más fuerte y más avanzada. Habían sido subestimados, descartados como una especie más para conquistar, pero ahora el universo entendía que no se debía jugar con la humanidad. Los números enteros, una vez que los códigos simples que identificaban a las naves se habían convertido en símbolos de la fuerza de la humanidad, habían sido la clave para desbloquear el arma más poderosa de la humanidad, la capacidad de ser más astutos y maniobrar mejor que la tecnología superior de los invasores alienígenas. Habían sido la base de una estrategia de defensa que cambió el rumbo de la guerra. Pero más que eso, los números del salón se habían convertido en un símbolo de la unidad, de la humanidad. Eran un recordatorio de los sacrificios hechos, las batallas libradas y la fuerza que se había forjado en los fuegos de la guerra. Cada miembro del salón representaba una nave, una tripulación, una vida y una victoria. Los números habían sido más que simples identificadores. Habían sido un llamado a la acción, un punto de reunión para toda la humanidad. Habían sido un mensaje a la galaxia. La humanidad ya no sería vista como débil, no serían aplastados y no serían olvidados. Mientras los humanos se reconstruían, también se prepararon para el futuro. La galaxia había aprendido una dura lección. Pero eso no significaba que la paz duraría para siempre. El universo era vasto y siempre había nuevas amenazas acechando más allá de las estrellas. La humanidad sabía que tendrían que permanecer vigilantes. Los números completos continuarían sirviendo como un recordatorio de que los humanos estaban listos para lo que viniera después. Continuarían defendiendo la Tierra y continuarían luchando por la libertad y la seguridad de todas las razas pacíficas en la galaxia. Pero no se trataba solo de defensa. Los humanos ya no eran solo sobrevivientes, eran líderes.
Habían demostrado que podían hacer frente a las grandes amenazas más grandes que el universo tenía para ofrecer y con el respeto y el miedo que se habían ganado ahora estaban en una posición para hacer una verdadera diferencia en la galaxia. No solo lucharían por su supervivencia, lucharían por la supervivencia de todos aquellos que necesitaban protección. Los humanos tenían la fuerza, la voluntad y la tecnología para dar forma al futuro y tenían la intención de hacer precisamente eso. El capitán Tanner, de pie en el puente del USS Lord, miró hacia las estrellas. Su mente vagó hacia las innumerables vidas que se habían perdido en la guerra, a los sacrificios hechos por soldados como Bonner que habían dado sus vidas por el bien común. Pensó en las batallas, las estrategias, las victorias y las pérdidas. Todo lo había llevado a este momento. La humanidad había ganado, pero a un costo. La victoria, aunque dulce, era agridulce. La guerra había terminado, pero las cicatrices permanecerían no solo en la flota humana o los planetas que todos ellos hogar, pero en cada soldado que había luchado, en cada familia que había perdido a alguien, en cada vida que había sido tocada por los horrores de la guerra. Estas cicatrices eran un recordatorio del precio de la victoria, pero también eran un testimonio de la resistencia de la humanidad. Habían luchado contra todo pronóstico y habían salido victoriosos. Extraño, el capitán Tanner murmuró para sí mismo mientras miraba las estrellas. Podría han sido nuestra debilidad, pero ahora es nuestra fuerza. Era cierto, al principio la humanidad había sido vista como una rareza extraña, impredecible, y sin refinar sus tácticas habían parecido obsoletas, su tecnología inferior y sus métodos poco convencionales, pero esa misma imprevisibilidad se había convertido en su mayor activo. Su capacidad de adaptarse para improvisar y pensar fuera de la caja había cambiado el rumbo de la guerra. Lo que los extraterrestres habían visto como debilidades habían sido de hecho sus mayores fortalezas. Mientras el capitán Tanner miraba hacia las estrellas, pensó en el futuro. Un nuevo amanecer estaba amaneciendo para la humanidad. Se habían demostrado a sí mismos no solo como sobrevivientes, sino como una fuerza a tener en cuenta. Se habían ganado su lugar en la galaxia, y aunque el futuro era incierto, una cosa estaba clara: la humanidad continuaría alzándose. Tenían la voluntad, la fuerza y la unidad para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Se habían enfrentado a la prueba definitiva y habían pasado la sala números una vez. Solo códigos en el costado de una nave se habían convertido en un legado. Se llevarían adelante como un símbolo de lo que la humanidad había logrado y lo que podrían lograr en el futuro. Eran un recordatorio de que incluso frente a las imposibles probabilidades, la humanidad podría levantarse, luchar y ganar. El legado de los números enteros viviría no solo en las naves que los transportaron, sino en los corazones y mentes de cada humano que había luchado por su lugar en la galaxia. La humanidad había dejado su marca, y mientras el capitán Tanner miraba la vasta extensión inexplorada del espacio, supo que esto era solo el comienzo. El futuro era brillante y la humanidad continuaría forjando su camino hacia adelante, juntos, más fuertes que nunca. Al final, el universo había aprendido una lección importante: nunca subestimes a la humanidad. No eran débiles, no estaban indefensos, eran una fuerza que no sería fácilmente derrotada. Y mientras las estrellas brillaban en el tranquilo campo de batalla, la humanidad se mantuvo erguida, lista para lo que sea que el futuro trajera.